Haremos los presidentes de Venezuela que murieron en sus funciones, en sus ejercicios, siendo presidentes activos. Empezando, por supuesto, desde 1811, tomando la figura de presidente, otros eran jefes de Estado, otros eran jefes de gobierno, pero eran la máxima expresión, la representatividad del poder ejecutivo venezolano. Desde 1811, tomando como la Declaración de la Independencia hasta hoy en día, aproximadamente 50 presidentes ha tenido Venezuela. Ahí no hay una unificación en cuanto hay unos encargados, otros duraron poco, pero en la línea general la mayoría establece que hay 50 presidentes venezolanos. Dentro de esos presidentes, desde 1811, que fue Cristóbal Mendoza, el presidente o el encargado del triunvirato, hasta hoy en día Nicolás Maduro. Dentro de esos casi o más de 200 años, hubo 4 presidentes en ejercicio que fallecieron. Uno de ellos, o el primero, fue Francisco Linares Alcántara, nacido en Turmero. Linares Alcántara toma el poder luego de los 7 años de Guzmán Blanco, asume el poder en 1877 en una elección que, como entendemos para entonces, se escogía a través de delegados o diputados regionales que escogían todas las provincias en esa época. Este primer presidente que muere en ejercicio y que logra tener un impacto en la sociedad venezolana, Francisco Linares Alcántara, ejerce, le repito, por menos de 2 años, no termina su periodo. El conflicto de carácter militar en la transición de Francisco Linares Alcántara, luego de su muerte el 30 de noviembre de 1878, es evidente que se genera la primera revolución dentro del liberalismo amarillo que se conoce como la Revolución Reivindicadora, donde José Gregorio Cedeño y Joaquín Crespo no aceptan al que asignaron desde el Congreso de la República por ser medio hermano de Francisco Linares Alcántara, o sea, familiar del presidente que había fallecido, y se levanta una guerra civil en el pueblo venezolano que se conoce como la Revolución Reivindicadora. Reivindicadora porque buscaba restablecer en el poder a Guzmán Blanco luego de lo que ellos consideraban en el liberalismo amarillo una traición de parte de Francisco Linares Alcántara. El primer presidente que fallece en el ejercicio de sus funciones es Francisco Linares Alcántara. Luego vamos al siglo XX, donde existe la pérdida física de otro presidente, en este caso de un presidente muy conocido por todos, que duró 27 años en el poder, que hizo 7 reformas constitucionales para de una manera u otra controlar el país durante esos 27 años, que es Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez llegaba al gobierno dando un golpe de Estado en diciembre del año 1908 a su compadre y amigo de armas, Cipriano Castro. Juan Vicente Gómez muere el 17 de diciembre precisamente en medio de la confusión del Estado de la Nación. Pero a diferencia de Francisco Linares Alcántara, Juan Vicente Gómez muere y deja una transición pacífica, a pesar de los conflictos que llevaron incluso a personas asesinadas en medio de sus familiares, como fue Juancho Gómez, que fue vicepresidente de la República durante su último mandato y que era su hermano. Y el otro que luchaba para suceder a Juan Vicente Gómez era su hijo, conocido como Vicentico Gómez. Entre ellos dos hubo un conflicto de carácter familiar que produjo el exilio de este último, de Vicentico Gómez, y de su mamá. Juan Vicente Gómez, a diferencia de Francisco Linares Alcántara, sí logra una transición pacífica, a pesar que la sociedad venezolana, luego de 27 años, tenía un compromiso, un temor, y que Juan Vicente Gómez, a pesar de que conectó la República, ya que construyó muchas carreteras, le dio un cierto avance a nivel de conexiones y comunicaciones al país, unificó la República, se acabaron los liderazgos regionales y caudillistas de cada provincia o de cada estado, pero generó en el pueblo una violación constante de derechos humanos, una persecución y la primera entrega, o ya la entrega total de la mayoría de los activos petroleros a las transnacionales, cosa que enfrentó Cipriano Castro y que le costó la enemistad e incluso no poder conseguir dónde exiliarse luego de la expulsión de su país por parte de su compadre Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez muere, repito, el 17 de diciembre, siendo el segundo presidente en ejercicio que dejaba, desde el punto de vista político, un vacío total en la República y un sentimiento encontrado emocional dentro de la población venezolana. El tercer presidente en ejercicio que perece, si se le puede llamar presidente, era el jefe de la Junta Militar que le da el golpe a Rómulo Gallego, Carlos Delgado Chalbó.
Carlos Delgado Chalbaud representa el primer magnicidio y único, y esperemos que no haya más, porque solamente la barbarie puede eliminar físicamente una persona que no opine como nosotros, como tú. O sea, la barbarie en la política es la peor expresión de un ser humano. Independientemente del gobernante que haya sido en nuestros 200 años de historia republicana, por supuesto que el magnicidio es una acción criminal y que debe ser rechazada por todo el pueblo venezolano sin importar su condición política o ideológica. Bueno, ese fue el caso de Carlos Delgado Chalbaud. Es asesinado el 13 de noviembre de 1850, precisamente por un comando que no se sabe a ciencia cierta hoy si fue intencional. Otros hablan que fue un forcejeo luego del secuestro, y es asesinado el 13 de noviembre por un equipo o un grupo armado, ilegal, criminal, dirigido por Rafael Simón Urbina, un cumarevero precisamente. Él habla después y se narra de que fue un forcejeo, pero el hecho fue que fue un asesinato, un magnicidio por tratarse del jefe del Estado o el jefe superior de una nación, en este caso, que era Carlos Delgado Chalbaud. Luego tenemos el cuarto presidente que muere en el ejercicio, lamentablemente, en el ejercicio de sus funciones, que es Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez muere el 5 de marzo del 2013, siendo el cuarto presidente en funciones que lamentablemente desaparece físicamente desde el poder, desde el Estado, gobernándolo. Es evidente que también existieron vicepresidentes que murieron en el ejercicio de sus funciones, como es el caso, y repito, de Juancho Gómez, conocido, que era el hermano de Juan Vicente Gómez, que muere en 1921 siendo vicepresidente en ejercicio. Y también tenemos una persona muy cercana a nosotros aquí en Coro, que es Juan de Dios Monzón. Juan de Dios Monzón, siendo vicepresidente del quinquenio del gobierno de Antonio Guzmán Blanco, muere también en el ejercicio de la vicepresidencia. Pero en el caso del comandante Hugo Chávez, hay que hacer una diferencia de los otros tres presidentes que murieron en el ejercicio. Estos tres presidentes no fueron electos por votación secreta y universal. El comandante Chávez, cuando muere el 5 de marzo, había apenas hace 6 meses, el 7 de octubre del año 2012, había ganado por más de 8 millones de votos la elección popular de la presidencia. Por eso, muerte, se genera, por supuesto, una crisis de carácter social, de carácter político y de carácter institucional. Era la primera vez que el pueblo venezolano, después de casi 60 años, luego del magnicidio del jefe de la Junta Militar, Carlos Delgado Chalbaud, que no fue presidente porque no fue electo, sino que vino producto de un golpe de Estado a Rómulo Gallegos, pero fue jefe de Estado en un momento durante 2 años de la República. Sin embargo, en el caso del comandante Chávez, genera esa crisis, como dijo Fidel, cuando tú quieres saber a quién o de quién se trata una persona, solamente tenemos que ver quién lo llora cuando no está presente, quién llora. Generaba el liderazgo de la Quinta República. ¿Qué es la Quinta República de la que hablaba el comandante Chávez? Algún día, pues, ese es otro capítulo de nuestra historia. ¿Cuáles son las 5 repúblicas de las que habla el comandante cuando funda la Quinta, cuando se aprueba la Constitución de 1999? En estos casi o más de 200 años de historia republicana han sido los 4 presidentes, ¿no? Diferentes formas de pensar, diferentes concepciones políticas, diferentes épocas, diferentes tiempos. El POC no ha sido para la evaluación de sus gobiernos respectivos, no, simplemente como evaluación o repaso histórico de cuáles fueron los presidentes que perecieron en el ejercicio de sus funciones. Es cada quien y quizás una virtud de los 4 fue que en los 4 fueron venezolanos y los 4 forman parte del proceso histórico de nuestra república.